Buenos días a todos. En primera instancia quisiera agradecer a los organizadores del evento, a la Ciudad de Bogotá, al distrito, a la Liga por la Vía por la Vida. Yo participé en el primer seminario que se organizó ya hace 7 años y pues me alegra mucho seguir viniendo y seguir presentándoles pues algunas de las investigaciones que hemos venido desarrollando en la universidad. Les quiero presentar esta investigación que sigue en curso, que trata de un tema que creo que es importante para las ciudades colombianas y es la accidentalidad en los sistemas BRT, en los sistemas de buses rápidos que tienen carriles exclusivos. Creemos que es un tema relevante, una gran cantidad de personas diariamente se mueven en estos sistemas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y creemos que todavía no ha sido muy estudiada la problemática. Conocer y entender cómo suceden los accidentes creemos que es un elemento importante para encontrar soluciones ajustadas y efectivas, y eso es un poco lo que hemos querido perseguir en esta investigación. Creo que hay algo muy interesante desde el punto de vista de la investigación en Colombia, y es que aquí nos hemos juntado dos disciplinas bastante diferentes, pero fundamentales para entender mejor lo que pasa con los accidentes. Hemos trabajado el grupo de investigación en estrés y salud, que es del Departamento de Psicología, y el grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional, que es un departamento de la Facultad de Ingeniería. Entonces, lo primero, como destacar la relevancia en términos de cubrimiento que tienen los sistemas BRT en el mundo. Esto hace parte de un observatorio que se llama el Global Velocity Data, y lo que nos dicen es que ya hay sistemas tipo Transmilenio en cerca de 160 ciudades en el mundo. El cálculo que ellos dicen que ellos tienen es que hay casi 30 millones de viajes en sistemas BRT diariamente en el mundo. Nosotros tenemos estos sistemas en 6 ciudades y hay ciudades intermedias que a través de los sistemas amables están tratando de desarrollar sistemas de prioridades y elementos parecidos. Definitivamente el tema de la accidentalidad en los BRTs es un problema. Aquí tenemos algunos datos de lo que ha venido sucediendo en Transmilenio en los últimos años. Entonces, primero, digamos que a diferencia de otros países en el mundo, hay que ver que la accidentalidad en Colombia se está centrando mucho en las ciudades. Entonces, un elemento fundamental de las políticas, de los planes que hagamos, tiene que ver con lo que sucede en la ciudad. Lo segundo, pues mirar un poco cómo han variado los accidentes y los números de muertos en el sistema Transmilenio. Entonces, lo que uno ve es un poco como en muchas de los datos que tenemos en Colombia sobre accidentalidad, que no hemos logrado una reducción, ¿sí? Evidentemente, Transmilenio cada vez mueve más personas, cada vez tiene más vehículos, cada vez va creciendo. Probablemente la tasa por pasajero transportado por kilómetro ha venido disminuyendo, pero definitivamente el número total de víctimas no ha disminuido. Y el que tienen ustedes abajo es el número total de accidentes en el sistema. Entonces, estamos a cerca de 690 accidentes en el año 2012, que ha sido el momento más crítico del sistema, y entre esos 2 años tuvimos un aumento del 12%. Entonces, definitivamente sí es una preocupación que debemos tener y debemos buscar entender el fenómeno y tratar de entregar mejores soluciones. Nosotros entonces llamamos esto como una visión integral, una visión interdisciplinar. Lo que queremos es entender cómo suceden los accidentes, no únicamente desde el punto de vista de la infraestructura o de la operación, sino también desde el punto de vista de cómo son las condiciones de trabajo que tienen los operadores de la flota de buses de Transmilenio. Entonces, esta visión que nosotros planteamos tiene 3 elementos.
un estudio de los corredores del sistema, qué ha pasado con la accidentalidad en los corredores a través del tiempo, una modelación de la accidentalidad. Nosotros queremos entender cuáles son los factores que generan accidentes para poder predecir lo que podría suceder en determinadas características. Esto podría ayudar a que cuando diseñemos a futuro Transmilenio tengamos más en cuenta la seguridad vial. Y un tema bien interesante, que es el que les va a contar mi amigo Boris Sendales, que es PhD en psicología, sobre lo que ha venido estudiando en torno a las características del trabajo de los operadores de Transmilenio. Entonces, la primera investigación lo que hizo fue que retomó una serie de corredores en la ciudad antes de Transmilenio y después de Transmilenio. Entonces, básicamente, los corredores que tomamos fue un testigo, o sea, una vía que todavía no tiene Transmilenio, que es la carrera séptima, tomamos la Caracas y tomamos la NQS. Y tratamos de mirar entonces cuáles eran las características de la accidentalidad. Entonces, claramente un resultado de este estudio es que la implantación de Transmilenio redujo de manera muy importante los accidentes. Antes de Transmilenio teníamos una cantidad muy grande de accidentes, tanto en la NQS como en la Caracas, y cuando llega Transmilenio tenemos reducciones casi que de la mitad de los accidentes. Eso digamos que es un primer paso positivo, pero insisto, no es suficiente. Una de las cosas que nosotros hemos visto con el cambio de la aparición de Transmilenio en una vía es que los accidentes cambian de patrón. Los accidentes se relocalizan en ciertos puntos. Antes había unos accidentes en ciertas intersecciones, en ciertos tramos. Cuando desarrollamos el sistema Transmilenio, eso cambia radicalmente. Entonces, fíjense que en el año 2005 hubo ya una reducción de 36% de accidentes graves. Entre el 99 y el 2001, 22% de accidentes graves y una reducción de 80% en los accidentes fatales. Pero, como les digo, unos cambios bien importantes. Lo que ustedes ven ahí son unas líneas, llamamos mapas de calor, que es donde se agrupan, digamos, lo que hace esta metodología que se utiliza con sistemas de información geográfica, es agrupar en donde se concentran los accidentes. Entonces, esto era antes de Transmilenio y esto es después de Transmilenio. Entonces, fíjense que por ejemplo, en la Caracas está mucho más regada la accidentalidad. Cuando construimos Transmilenio, la accidentalidad se centra en unos puntos más específicos. Lo otro que analizamos, digamos, con los datos de accidentes de varios años, era a partir de unos tramos en donde se seguían presentando los accidentes de manera más frecuente, y lo que vimos, pues básicamente fue que muchos de estos accidentes año tras año se siguen concentrando en los mismos puntos. Un accidente es algo aleatorio que puede suceder en un punto o en otro, pero lo que nos muestra este análisis es que definitivamente hay unas zonas de los corredores de Transmilenio que hacen que ciertas características repitan año tras año esos tramos como los tramos más críticos. Entonces, de aquí, digamos, este análisis invita un poco a tratar esos tramos, que casi siempre son los mismos año tras año, a tratarlos desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de cultura ciudadana para los usuarios y desde el punto de vista de autoridad. Entonces, cuando se implementó Transmilenio, migraron esos tramos, pero ya en el seguimiento que hemos hecho año tras año de la accidentalidad, ya con Transmilenio en esos tramos, parece ser que se concentra la accidentalidad en ciertos tramos. Listo. Lo otro que queríamos ver era lo que les decía, cuáles son los factores que hacen que en ciertas estaciones, en ciertos tramos de Transmilenio, haya más accidentes que en otros. Entonces, lo que nosotros tratamos de mirar fue a través de diferentes modelos y recogiendo bases de datos de años anteriores, qué variables incidían sobre los accidentes. Entonces, miramos variables relacionadas con la operación, el número de buses que paran, el número de buses que pasan,
las horas pico de la mañana y de la tarde en cuanto a peatones, miramos características socioeconómicas, si la estación de Transmilenio está en una zona comercial o está en una zona residencial, qué impacto tiene eso sobre los accidentes, la población en torno a la estación, la densidad poblacional. Miramos otras ligadas a la infraestructura, si tenemos accesos a desnivel, si tenemos accesos a nivel, la cantidad de carriles, ¿sí? Digamos que queríamos realmente, a través de este análisis de estadísticas y de este modelo multivariado, tratar de identificar como elementos claves que contribuyen a generar accidentes. Entonces, nosotros desarrollamos una serie de modelos de diferente tipo, modelos estadísticos, para tratar de leer lo que está sucediendo, para tratar de identificar y valorar estas variables, y tratamos de desarrollar una cosa que se llama una red neuronal, que es básicamente un simulador de computador que aprende a predecir los accidentes a partir de la información que uno le pasa. Entonces, uno le dice a la red, mire, yo quiero saber cuántos accidentes va a haber en tal estación si yo tengo estas características de la estación. Entonces la red va aprendiendo, y al principio la red predice muy mal y me dice, no, es que en la Castellana va a haber 10 accidentes, y entonces realmente lo que hubo fue 1 o 2. Entonces poco a poco la red va aprendiendo hasta que llega un momento en donde la red predice más o menos bien lo que sucede en las estaciones. Entonces eso fue lo que tratamos de hacer. Entonces, por ejemplo, encontramos unas variables bien significativas. Una de ellas era el flujo de buses, y lo que vimos es que dependiendo del flujo de buses iba a aumentar la probabilidad de que hubiera un accidente en la estación. Entonces, fíjense que aquí tenemos algunas de las estaciones y tenemos la probabilidad que podría haber de accidentes si las cosas siguen como van en este momento. Entonces, ¿qué variables fueron importantes? El número de buses, el uso de suelo residencial, el número de accesos de la estación, la existencia de cruces vehiculares a nivel. Entonces, si uno dijera, bueno, Transmilenio va a seguir siendo exitoso, cada año Transmilenio aumenta muchísimo el número de pasajeros, si sigue aumentando el número de pasajeros en la estación y no mejoramos las cosas, entonces vamos a tener una probabilidad de que aumenten, este es el caso, ¿sí?, aumenten el número de accidentes. Entonces, si tengo más buses, si tengo 20% más buses, básicamente lo que me da el modelo, con una significancia muy buena estadística, es que podía aumentar en un número importante el número de accidentes, como cerca del 17%. Si yo, digamos, el Transmilenio de la Boyacá tiene menos intersecciones a nivel, o tiene menos conflictos entre Transmilenio, los peatones y los vehículos, yo tengo la posibilidad de reducir un poco la ocurrencia de accidentes. Ese fue, digamos, el ejercicio que hicimos. Ahora, entonces, Boris nos va a contar un poco la investigación que estamos desarrollando con 2 operadores del sistema de Transmilenio para lograr relacionar las condiciones que ellos tienen de trabajo y cómo esas condiciones eventualmente pueden influir sobre los temas de seguridad vial. Gracias, Juan Pablo. Nuestra cooperación, la del Grupo de Investigación en Estrés y Salud y del Grupo Sur, se ha desarrollado a partir de un proceso de investigación que se formula una pregunta desde la perspectiva de los operadores de buses de tránsito rápido. La pregunta es muy sencilla: ¿cuál es su capacidad para operar en este tipo de sistemas bajo condiciones de estrés? Y para ello nos hemos planteado un conjunto de métodos distintos que esperamos se complementen y nos brinden información para formular conclusiones en términos de seguridad vial. La idea principal es que en este tipo de operación de buses de tránsito rápido, los operadores se enfrentan a una condición especial. Ellos tienen que manejar un vehículo automotor en un esquema operacional que les exige 2 cosas. Una,
acelerar el ritmo de la conducción, porque tienen que satisfacer un conjunto de demandas de eficiencia, y la segunda es manejar de forma segura. En otras palabras, tienen que manejar rápido, pero tienen que manejar bien, tienen que manejar un ritmo acelerado, y eso genera un conjunto de contradicciones que nosotros interpretamos desde los dos modelos de estrés que en este momento son más famosos para estudiar las condiciones de trabajo. Uno dice que el estrés surge cuando las personas perciben un desbalance entre las demandas del trabajo, la carga cuantitativa de trabajo y el control que tienen sobre las actividades que realizan, y el otro modelo plantea que el estrés proviene de una contradicción que ocurre cuando el trabajador percibe que el esfuerzo que realiza en el trabajo es mayor que la recompensa que recibe. ¿Y por qué es esto importante para la seguridad vial? Poniéndolo todo junto, el estrés es un determinante clave de la salud, y desde la perspectiva del factor humano, un operador de automotores que no se encuentra en condiciones apropiadas por operar, en términos fisiológicos y en términos mentales, es muy probable que no lo haga de forma segura. Y de hecho existen bastantes investigaciones que han encontrado un efecto importante de los factores asociados al humano, especialmente la salud y el estado mental, en el riesgo de sufrir accidentes. Nosotros entonces lo que hacemos es poner juntos estos modelos de estrés con las condiciones generales de salud de los operadores, y las utilizamos en primer lugar como un modelo predictivo que nos explique cuál es el riesgo explicado por ese tipo de factores de que un operador se vea involucrado en un accidente o de que cometa errores en la conducción. Es un primer plano, nosotros lo probamos con un estudio de campo transversal basado en encuestas, en el que nos ocupamos de una muestra importante de operadores de BRT, de Transmilenio en este caso, pero además nos enfrentamos a un problema fundamental, y es que este tipo de método no permite establecer relaciones causales entre el estrés ocasionado por las condiciones de trabajo y el riesgo de verse involucrado en accidentes. Es decir, encontramos una asociación que es transversal en el tiempo, pero no podemos determinar causas y efectos. Entonces, para eso lo que hicimos fue diseñar un experimento en un simulador de alta tecnología, traído recientemente por un par de empresas operadoras del sistema, en el que, basados en nuestros modelos de estrés, diseñamos una tarea experimental. Tenemos dos grupos, un grupo que trabaja en condiciones de altas demandas y uno que trabaja en condiciones de bajas demandas. ¿Qué son las altas demandas? El grupo de altas demandas tiene que realizar un recorrido, que en este caso no se ve muy claro, pero lo que tiene que hacer es recorrer un tramo en el que tiene que hacer paradas en 8 estaciones, algo así como los servicios corrientes de Transmilenio. Y tenemos otro grupo, cada uno conformado por 40 operadores, que manejan condiciones de bajas demandas. Solamente hace paradas en 3. ¿Y por qué escogimos las paradas? Porque cognitivamente y en términos de habilidades no es fácil acercarse a una estación de Transmilenio manejando ese tipo de vehículos automotores que ustedes saben que son bien grandes y pesados, y si uno tiene, de hecho, muchas veces problemas para parquear, imagínense hacer esto, cargar pasajeros, tener que estar pendientes de los espejos, de las puertas, y tener que hacer esto todo el tiempo. Y esos dos grupos lo que hacen es realizar 2 tareas. Una, en la que tienen un controlador presionándolos para cumplir tiempos específicos entre cada uno de los tramos comprendidos entre las estaciones, que es de hecho una situación que obedece bastante a la realidad en Transmilenio. La otra condición es la condición de presión de tiempo, de esta manera se llama condición de bajo control, y la otra condición es una conducción a el propio ritmo. Y combinando las dos cosas, lo que tenemos y lo que hemos encontrado es que la presión de tiempo combinada con la presión del controlador, que obliga a los operadores a trabajar en un ritmo apurado, incrementa de una forma alarmante los parámetros fisiológicos del organismo, y eso a largo plazo puede implicar 2 cosas. Primero, una disminución en la calidad de la salud de los operadores. De hecho, este grupo ocupacional a nivel mundial es el segundo grupo con más propensión a enfermedades cardiovasculares y a muerte por infarto agudo, y eso, por supuesto, de primera mano afecta a la seguridad vial, pero además en términos progresivos empieza a implicar un conjunto de dinámicas
en el organismo que implican mayor propensión al cansancio, a la fatiga, a la desatención, menor capacidad de mantener el ánimo vigilante, y desde el sentido común, incluso sin acudir a la evidencia empírica, sabemos que esos son factores que afectan la seguridad y que impiden que las personas manejen un automotor de forma segura. De la primera parte de nuestro cuestionario tenemos unos resultados de un piloto que se los voy a comentar muy brevemente, y es que encontramos que los modelos de estrés que nosotros utilizamos predicen una proporción muy importante, algo como el 25%, de la tensión arterial de los operadores de BRT en Bogotá. La tensión arterial, de hecho, es el primer determinante de la salud cardiovascular, es el más importante de todos ellos, y en esa medida, en términos sostenidos, a pesar de que los niveles de estrés que nosotros encontramos no son altos, sí podemos, al menos en términos de hipótesis preliminar, esperar que la salud de los operadores que están sometidos a esas condiciones de trabajo se deteriore con el tiempo. De manera que es urgente, primero, producir evidencia empírica que permita prevenir ese tipo de situaciones, y creemos que dicha evidencia, además de mejorar la salud y la calidad de vida de este tipo de operadores y hacer más sostenible el sistema, puede ayudar significativamente a reducir los niveles de accidentalidad. Un minutico para cerrar. Entonces, pues básicamente lo que queremos mostrarles es una iniciativa de unas investigaciones a largo plazo que no incluyan únicamente una visión de ingeniería o técnica, sino una visión más integral donde el factor humano sea considerado de manera, digamos, pues bien científica. Lo otro es que el análisis que proporcionamos nos da algunas luces sobre en dónde valdría la pena poner más el ojo, investigar un poco más para tener soluciones de mejor infraestructura, y finalmente para mirar qué variables, tanto de infraestructura como de desarrollo urbano como de operación, pueden contribuir un poco a disminuir la accidentalidad en estos sistemas BRT que, insisto, se están generalizando en América Latina y en muchas